internacional en México. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos, liderados por Estados Unidos e Inglaterra, se reunieron para definir el nuevo orden mundial de la posguerra. Justo en esa reunión nace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tenían como objetivo la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleos. Los países que siguieron las normas de estas instituciones se ven afectados y en severas crisis, y sufren presión por parte de este organismo internacional para saldar sus cuentas. En 1929 nace el PRI, quien duraría 7 décadas en el gobierno. Para el año 1939, en la Segunda Guerra Mundial, México negocia el pago de la deuda externa con Estados Unidos, pero únicamente logra liquidar el 10%. Para el año 1944, las potencias se aliaron para definir el nuevo orden económico mundial en la Conferencia Monetaria de las Naciones Unidas. Es donde nace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el que acudieron 44 naciones que a su vez buscaban promover el comercio y crear una base de paz después de la guerra. El Fondo Monetario Internacional nace con el objetivo de estabilizar la economía mundial, aumentar la producción global e incrementar el comercio internacional, creando a su vez nuevos empleos. El Fondo Monetario Internacional se comprometía a evaluar el nivel de endeudamiento de las naciones. Esta institución recibía sueldos de las naciones que después sería utilizado para otorgar préstamos a las naciones que lo necesitaran. México fue uno de los principales países latinoamericanos en entrar al Fondo Monetario Internacional. Pedía préstamo tras préstamo para solventar el déficit, pero no resolvió dicho problema, ascendiendo la cuenta y endeudándose cada vez más, sin alertar a México de esta situación, dando paso a una fuga de capitales que provocó una crisis en el gobierno mexicano, y de esta forma la banca internacional suspendió los préstamos a México, pues la deuda pasó de 20,000 millones de dólares a 80,000 millones de dólares. De esta crisis, México cambia de gobierno, saliendo Echeverría del gobierno y entrando López Portillo del PRI. Pero la situación no mejoró, seguía empobreciéndose. Surgió un milagro inesperado, pues hallaron depósitos de petróleo, posicionando a México como el principal comerciante de petróleo a nivel internacional. Tras el descubrimiento de los yacimientos de petróleo, México tenía acceso a los préstamos nuevamente y con la intención de crear una mejor infraestructura para la extracción del crudo, se volvió a endeudar y el Fondo Monetario Internacional entra en acción. El Fondo Monetario Internacional usaba el endeudamiento para dictar políticas que son conformes a los intereses estratégicos de Estados Unidos. En el periodo de presidencia de Miguel de la Madrid, el Fondo Monetario comenzó a diseñar una estrategia para acercar posiciones entre los bancos acreedores y México. México continuó negociando con el Fondo Monetario Internacional para poder continuar pagando su deuda con la banca internacional. El organismo le otorgó créditos, pero a cambio impuso una serie de condiciones. En 1993, Gortari firma el Telecán, afectando sectores como el agropecuario, dando paso a la pobreza de los mexicanos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte violaba más de 30 artículos, por lo que Gortari reformó la Constitución para beneficio de este. El 1 de enero de 1944, cuando entró en vigor el tratado, se hizo presente un grupo de protestantes en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, manifestándose en contra de las políticas neoliberales del presidente. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte significaba para Gortari un gran logro, aunque no todos lo vieron así, pues en Chiapas se rebelaron contra las políticas neoliberales del entonces presidente. En marzo de 1994 asesinan a Luis Donaldo Colosio en una colonia popular, esto cuando estaba en campaña, y en septiembre del mismo año asesinan a José Francisco Ruiz Massieu, ex cuñado de Salinas.
es donde México vuelve a caer en crisis. Tras la muerte de Colosio, los mercados internacionales se alarmaron y se inició una fuga de capitales. A pocos días de que Ernesto Zedillo ascendiera a la presidencia, se da la devaluación de la moneda y la crisis vuelve a darse en México. Se vuelve a otorgar ayuda a México para saldar su cuenta y la deuda externa por parte de Estados Unidos, a lo que muchos le llamaron el rescate. Este era un plan para gobernar a México, pero México no salió de su crisis y este préstamo fue cobrado por medio de las ganancias del petróleo mexicano. El petróleo mexicano aproximadamente vendía 1,000 barriles por día. Para México, el sexenio de Zedillo fue un sexenio de pobreza, cierre de empresas, desempleo, agitación política y social, así como reformas al sistema electoral en 1997, para que llegara la presidencia de Vicente Fox. En el año 2000, el PRI pierde el poder, dando paso a Vicente Fox a la presidencia de México, prometiendo acabar con la pobreza y la deuda externa, dando una esperanza para los mexicanos, pero al poco tiempo el presidente continuó aplicando las reformas del Fondo Monetario Internacional y de los anteriores presidentes. Quizá ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni otros organismos internacionales sean suficientes para combatir la pobreza de México y evitar que sea despojado de todas sus riquezas.